Ayer olvidé el nombre de mi hija. Estaba frente a mí con la misma sonrisa que tenía cuando era niña, sosteniendo una taza de café y mirándome con una paciencia que me dolió. Yo la observaba intentando recordar, no su rostro, no su voz, eso todavía lo tengo, sino su nombre. 3 sílabas, siempre tan fáciles de pronunciar, pero en ese momento se convirtieron en un abismo. ¿Estás bien, mamá?, me dijo. Asentí, sonreí y fingí que sí. Fingí que me acordaba. Fingí que el mundo no se me estaba borrando letra por letra. Clara. Su nombre es Clara. Lo recordé 3 segundos después, pero esos 3 segundos fueron un siglo, un océano, un precipicio donde pude ver mi futuro entero, un lugar donde las personas que amo se convertirán en rostros familiares sin nombres, en voces que conozco pero no puedo identificar, en historias que sé que viví pero ya no puedo contar. Me llamo Isabel Martín. Tengo 49 años. Soy pintora, madre, mujer. Y hace 6 meses, un neurólogo con voz demasiado suave me dijo que tengo Alzheimer de inicio temprano. Es raro a su edad, dijo, como si eso fuera un consuelo. Clara estaba en el estudio cuando llegó organizando pinceles. Le lancé una mirada significativa. Ya me voy, dijo, recogiendo su bolso. Pero antes de salir se acercó a Julián. Cuida de ella, dijo en voz baja pero firme. No sé qué pasó entre ustedes hace años, pero ella está frágil ahora. Así que por favor, sea lo que sea que tengas que decir, sé gentil. Lo seré, prometió Julián. Siempre lo he sido con tu madre. Clara se fue, dejándonos solos en medio de lienzos a medio terminar y el olor familiar del óleo y trementina. ¿Café?, ofrecí, necesitando algo que hacer con mis manos nerviosas. Me encantaría. Preparé 2 tazas en la pequeña cocina anexa al estudio. Mis manos temblaban levemente. No estaba segura si por la enfermedad o por los nervios, y derramé un poco de leche. Julián apareció silenciosamente detrás de mí y tomó suavemente la taza de mis manos. Déjame, dijo. Nos sentamos en el sofá junto a la ventana, el mismo donde Clara y yo habíamos tenido tantas conversaciones. El mar brillaba bajo el sol de la tarde, las olas constantes, eternas, indiferentes a nuestros pequeños dramas humanos. No sé por dónde empezar, dije finalmente. Yo tampoco, admitió con una sonrisa. He planeado este momento 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras cuidadosamente elegidas se han evaporado. ¿Cómo supiste?, pregunté directamente. Sobre mi enfermedad. Tu carta estaba fechada justo antes de mi diagnóstico. Él suspiró, girando la taza de café entre sus manos. No lo sabía con certeza, no entonces, pero hace un año te vi en el mercado. Tú no me viste, estabas comprando frutas, concentrada, pero yo te observé y noté algo, la forma en que te detuviste a mitad de alcanzar una naranja, confundida, como si hubieras olvidado qué estabas haciendo. La forma en que el vendedor te habló 2 veces antes de que respondieras. Pequeñas cosas, pero las reconocí. ¿Las reconociste? Mi madre tuvo Alzheimer, dijo en voz baja. Murió hace 3 años. Pasé los últimos 5 años de su vida cuidándola, viéndola desvanecerse poco a poco. Así que cuando te vi ese día, vi las señales tempranas, y tuve miedo por ti. Me quedé sin palabras. No sabía que su madre había muerto, que había pasado por eso. Quise acercarme ese día, continuó. Pero han pasado tantos años, Isabel. No sabía si querrías verme, si aún pensabas en mí, si tenías familia, esposo, una vida que yo interrumpiría. Así que solo te observé, y decidí escribir esa carta, dejarla donde eventualmente la encontrarías. ¿Cómo entraste a mi estudio? No lo hice. Le pedí a la dueña del edificio, doña Mercedes, ¿la recuerdas?
que la pusiera ahí por mí. Le dije que era una sorpresa romántica. Ella pensó que era adorable. No pude evitar reír ante eso. Doña Mercedes siempre había sido una romántica empedernida. Entonces has estado esperando todo este tiempo. ¿Por qué? Julián me miró directamente, sin esquivar. Porque nunca dejé de amarte, Isabel, ni un solo día en 25 años. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron y expandieron. Julián, déjame terminar, dijo gentilmente. Necesito decir esto. Cuando te fuiste, cuando decidiste que necesitabas encontrarte a ti misma, seguir tu arte, vivir sin las restricciones de una relación, lo acepté. Te amaba demasiado para retenerte, pero eso no significó que dejara de amarte. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el mar. Me casé, continuó. 5 años después de que nos separamos, con una mujer buena llamada Teresa. Tuvimos un matrimonio decente, sin pasión ardiente, pero con afecto. Nos divorciamos hace 8 años, sin drama, sin resentimiento. Simplemente reconocimos que estábamos viviendo vidas paralelas que nunca realmente se tocaban. ¿Hijos?, pregunté. No, Teresa no podía tener hijos y nunca consideramos adopción seriamente. Creo que en el fondo, ninguno de los dos estaba completamente comprometido con el futuro que fingíamos estar construyendo. Volvió al sofá, pero esta vez se sentó más cerca de mí. He tenido una buena vida, Isabel. No me malinterpretes. Viajé, escribí. Soy profesor de filosofía en la Universidad de Granada ahora. Tuve amigos, experiencias, momentos de alegría. Pero siempre había un espacio en mi corazón que tenía tu forma. Y cuando te vi ese día en el mercado, cuando vi que podrías estar enferma, supe que no podía dejar pasar más tiempo sin al menos intentar volver a entrar en tu vida. Pero, ¿por qué? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. ¿Por qué ahora, cuando me estoy desvaneciendo? ¿Por qué no hace años, cuando todavía era completa? Él tomó mis manos, y en ese contacto simple había décadas de anhelo. Porque ahora es cuando me necesitas, y porque prefiero tenerte incompleta que no tenerte en absoluto, porque el amor no es solo para los momentos perfectos y las personas enteras. El amor es para esto también, para la enfermedad, para el olvido, para las partes difíciles que la mayoría de la gente evita. No quiero que me veas así, susurré. No quiero que me recuerdes desintegrándome. Isabel, dijo con tal firmeza que levanté la vista para encontrar sus ojos. Ya vi a mi madre pasar por esto. Sé exactamente lo que viene. Y si elijo estar aquí, es con ojos completamente abiertos. No soy un idiota romántico que piensa que el amor puede curar el Alzheimer. Sé que no puede. Pero el amor puede hacer que el viaje sea menos solitario, para ti y para mí. Te prometí esperarte, aunque me olvidaras, citó de su carta, y lo digo en serio, cada día que nos queda. Lloré entonces, lloré por todo lo perdido y todo lo encontrado, por los 25 años que pasamos separados, por el tiempo que nos quedaba, que se medía en meses o años, pero que ya sentía insuficiente, por este hombre que me había amado a través del silencio y la distancia, y ahora me ofrecía su presencia en el momento más aterrador de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda siendo yo misma, dije contra su hombro. El doctor dice que la progresión es impredecible, podría ser rápida, podría ser gradual, pero eventualmente olvidaré quién soy, olvidaré a Clara, te olvidaré a ti. Lo sé. ¿Y aún así quieres quedarte? Especialmente por eso, porque cuando olvides, alguien necesita recordar por ti,
Y yo puedo hacer eso, Isabel. Puedo ser tu memoria. Julián se convirtió en parte de mi vida con una facilidad que me sorprendió, como si los 25 años de separación fueran simplemente un paréntesis que ahora estábamos cerrando. Venía al estudio 3 o 4 veces por semana. A veces me ayudaba a pintar, preparando lienzos, mezclando colores, limpiando pinceles cuando yo olvidaba dónde los había dejado. Otras veces simplemente se sentaba y leía mientras yo trabajaba, su presencia tranquila pero reconfortante. Y hablábamos. Dios, ¿cómo hablábamos? Llenando todos esos años perdidos con historias, confesiones, reflexiones. ¿Te arrepientes? Le pregunté una tarde mientras yo pintaba y él organizaba mi caótica colección de tubos de pintura. ¿De no haberte quedado conmigo cuando teníamos 20 años? Él consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de dejarte ir tan fácilmente, de no haber luchado más por nosotros, pero no me arrepiento de las experiencias que tuve, las cosas que aprendí, la persona en la que me convertí. Creo que ambos necesitábamos vivir nuestras propias vidas primero. El problema es que luego esperamos demasiado para volver a encontrarnos. O tal vez este es el momento correcto, sugerí. Tal vez necesitábamos todo lo que pasó, tu matrimonio, el mío, nuestras carreras, nuestras pérdidas, para llegar a este punto donde podemos apreciar esto completamente. Incluso con la enfermedad, especialmente con la enfermedad, porque ahora no tengo tiempo para pretensiones o miedos, solo puedo ser honesta, solo puedo decir la verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Isabel? Dejé el pincel y me volví para mirarlo. Que nunca dejé de amarte tampoco, que me casé con Sebastián porque era seguro y práctico, y después de ti necesitaba eso, pero que ningún día pasó sin que me preguntara qué estarías haciendo, si pensabas en mí, si habías encontrado a alguien que te hiciera más feliz de lo que yo pude. Nadie me hizo más feliz que tú, dijo simplemente. Y nos besamos. Después de 25 años, nos besamos de nuevo. Fue diferente, más lento, más suave, cargado con el peso de todo lo vivido, pero también era exactamente igual. La misma electricidad, la misma sensación de estar en casa. Clara, para su crédito, aceptó la presencia de Julián con gracia. Si te hace feliz, mamá, entonces me hace feliz a mí, dijo cuando le pregunté qué pensaba de él. Y honestamente, desde que está aquí pareces más ligera, como si parte de la carga se hubiera levantado. Tenía razón. Con Julián podía ser vulnerable de una manera que no podía con Clara. Con mi hija siempre trataba de ser fuerte, de protegerla de lo peor de mi deterioro. Pero con Julián podía admitir cuando estaba confundida, cuando tenía miedo, cuando los días malos me hacían querer rendirme. Él me sostenía a través de eso. Literalmente, a veces, cuando el miedo me paralizaba tanto que no podía moverme. Respira, me decía. Solo respira. Estoy aquí. Y era suficiente. Quinta parte. El descenso. Los siguientes 6 meses fueron como vivir en 2 realidades simultáneas. En una realidad estaba completando el color de la memoria, pintando con una urgencia febril, consciente de que cada día podría ser el último en que mis manos obedecieran completamente a mi cerebro. Los cuadros se acumulaban, mi infancia en Granada, mi relación con Sebastián, el nacimiento de Clara, la muerte, el duelo, el renacimiento. Y ahora, pintando también a Julián, nuestro pasado y nuestro presente, fusionados en imágenes que capturaban no los detalles exactos, sino la verdad emocional de lo que habíamos compartido. En la otra realidad, mi mente se estaba fragmentando.
Los olvidos se volvieron más frecuentes, no solo nombres ahora, sino secuencias enteras. Me despertaba sin saber qué día era. Ponía agua a hervir y la encontraba evaporada horas después, sin recordar haberla puesto. Llamaba a Clara 3 veces en una hora, repitiendo la misma pregunta, confundida cuando ella me decía que ya habíamos hablado de eso. El doctor aumentó mi medicación, agregó nuevos medicamentos, me envió a terapia cognitiva, donde hacía ejercicios diseñados para mantener mi mente ágil. Rompecabezas, juegos de memoria, asociaciones de palabras. Era degradante y necesario en igual medida. Julián venía conmigo a las citas. Se sentaba en la sala de espera con un libro, esperando pacientemente, y después nunca me preguntaba cómo había ido a menos que yo quisiera hablar de ello. Una tarde, después de una sesión particularmente frustrante donde no había podido recordar el nombre de objetos simples, tenedor, silla, ventana, me derrumbé en el coche. No puedo hacer esto, sollozaba. No puedo convertirme en una carga. No puedo hacer que ustedes me vean desaparecer pieza por pieza. Julián detuvo el coche en un mirador sobre el mar, apagó el motor y se volvió hacia mí. Isabel, mírame. Levanté la vista, lágrimas corriendo por mis mejillas. Tú no eres una carga. Eres la mujer que amo. Y sí, esto es difícil. Es aterrador y doloroso y hay días en que yo también quiero rendirme. Pero la alternativa, no estar aquí, no pasar este tiempo contigo, es peor, mucho peor. Y cuando no me reconozcas, cuando te mire como a un extraño, su voz se quebró levemente. Entonces te recordaré quién soy, una y otra vez, todos los días, y si eso no funciona, al menos estaré ahí, para que no estés sola. No eres real, susurré. Nadie es así de bueno. No soy bueno, Isabel. Solo soy alguien que aprendió con mi madre que el amor no es solo para los tiempos fáciles, y que algunas oportunidades, como esta, contigo, no se repiten. No voy a desperdiciar ni un solo día que nos quede. Hubo momentos buenos también, días donde mi mente era clara, donde podía pintar durante horas sin confusión, donde podía tener conversaciones complejas y reír y sentirme casi normal. En uno de esos días buenos, Julián me llevó a Granada. Quiero que veas algo, dijo misteriosamente cuando me recogió temprano en la mañana. Condujimos las 2 horas hacia el interior, el paisaje español desfilando por la ventana, campos de olivos, pueblos blancos encaramados en colinas, el cielo infinitamente azul. Llegamos a Granada cerca del mediodía. El olor familiar de la ciudad me golpeó inmediatamente. Pan horneándose, azahar de los naranjos, ese particular aroma a historia que solo las ciudades antiguas tienen. Julián me llevó directamente al Albaicín, por las calles estrechas y empinadas que recordaba haber caminado cuando tenía 20 años. Mi corazón latía más rápido, por el esfuerzo, pero también por la anticipación. Nos detuvimos frente a un edificio que reconocí instantáneamente, el edificio donde había vivido como estudiante. ¿Cómo? Llamé al propietario, explicó Julián. El apartamento está vacío en este momento. Accedió a dejarnos entrar. Subimos las escaleras, 3 pisos sin ascensor, y cuando Julián abrió la puerta, el pasado se derramó sobre mí como una ola. Era más pequeño de lo que recordaba, o tal vez yo era más grande ahora, pero la distribución era la misma. Una habitación principal con ventanas altas, una cocina diminuta, un baño con azulejos azules y blancos. Aquí fue donde te besé por segunda vez, dijo Julián señalando la ventana. Estábamos mirando las estrellas y tú estabas hablando de Van Gogh, de cómo capturaba el movimiento del cielo.
y yo no podía concentrarme en tus palabras porque todo en lo que podía pensar era en besarte de nuevo. Caminé por el espacio vacío, mis dedos rozando las paredes, tratando de capturar memorias que se sentían tanto sólidas como efímeras. Pinté mi primera serie aquí, dije. Abstracciones en azul y dorado, terribles, probablemente, pero en ese momento pensé que eran geniales. Las recuerdo. Las mostré a todos mis amigos, tan orgulloso, diciéndoles que mi novia era una artista brillante. ¿Tu novia?, repetí con una sonrisa. Éramos tan serios acerca de no etiquetarnos. Decíamos que las etiquetas limitaban, que éramos almas conectadas o algo igualmente pretencioso. Éramos idiotas, rió Julián. Idiotas enamorados que pensaban que podíamos reinventar cómo funcionaban las relaciones. Nos sentamos en el suelo junto a la ventana, mirando la vista, tejados de terracota, la Alhambra distante, montañas más allá, y por un momento el tiempo se detuvo, o tal vez se plegó sobre sí mismo, el pasado y el presente existiendo simultáneamente. Gracias, le dije, por traerme aquí, por recordarme quién era cuando todo era posible. Todavía eres esa persona, Isabel. La enfermedad no cambia eso, no cambia tu esencia. ¿Tú crees? Lo sé. Nos quedamos ahí durante horas, hablando, recordando, a veces simplemente sentados en silencio. Y cuando finalmente nos fuimos, me sentí más completa de lo que me había sentido en meses, como si ese viaje hubiera sido una especie de peregrinaje, un regreso a mi yo más joven, un reconocimiento de todo lo que había sido y todavía era. Sexta parte. Cuando las palabras fallan. Fue en febrero cuando las cosas empeoraron significativamente. Estaba en el estudio, intentando pintar, cuando de repente no pude recordar cómo sostener el pincel correctamente. Miraba mi mano, el pincel, el lienzo, y nada tenía sentido. La conexión entre intención y acción se había roto. Empecé a hiperventilar, el pánico elevándose como una marea. Clara estaba ahí. Gracias a Dios, Clara estaba ahí. Y me guió suavemente lejos del caballete. Me sentó. Me habló con voz tranquila hasta que pude respirar de nuevo. No puedo pintar, dije cuando finalmente pude hablar. Ya no puedo pintar. No hoy, corrigió gentilmente, pero tal vez mañana o la próxima semana. Pero sabíamos ambas que no era verdad. Esto no era un mal día. Era el principio del fin de quien había sido. Llamamos a Julián. Él vino inmediatamente, dejando su clase a mitad, y me encontró sentada en el suelo rodeada de pinturas terminadas, llorando. Se acabó, le dije. Mi vida como artista se acabó. Él se sentó a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Tu vida como artista nunca se acaba, Isabel. Está aquí. Señaló las pinturas que nos rodeaban. Está en cada lienzo que creaste, en cada estudiante que enseñaste a ver el mundo a través del color. Eso es permanente, eso permanece. Pero yo quería más tiempo, quería terminar la serie, quería... Lo sé, lo sé. Los siguientes días fueron oscuros. Caí en una depresión que hacía que levantarme de la cama pareciera imposible. Los medicamentos ayudaban un poco, pero principalmente era Julián y Clara quienes me mantenían a flote. Clara se mudó temporalmente a mi apartamento, durmiendo en el sofá, asegurándose de que comiera, de que tomara mis medicinas, de que no me quedara atrapada en espirales de desesperación. Julián venía cada día después del trabajo, trayendo comida, libros, historias de su día que me distraían brevemente de mi propia mente traicionera. Y lentamente, muy lentamente, encontré una nueva normalidad. No podía pintar, pero podía apreciar arte. Julián me llevaba a museos, galerías, espacios públicos con murales,
Me sentaba frente a cuadros durante horas, absorbiendo colores y formas, dejando que el arte de otros me llenara de una manera que el mío ya no podía. No podía escribir claramente, pero podía dictar. Clara compró una grabadora mejor y empecé a grabar no solo memorias, sino pensamientos, reflexiones sobre la vida y el arte y el amor y la pérdida. Quiero que esto sea mi legado también, le dije a Clara. Estas palabras, para cuando ya no pueda formar oraciones coherentes, estas grabaciones mostrarán quién era cuando todavía podía articular mis pensamientos. Y así, mi proyecto cambió. El color de la memoria se convirtió en algo más grande, no solo pinturas, sino grabaciones, fotografías, cartas, un archivo completo de una vida antes de que esa vida se disolviera en niebla. Las estaciones cambiaron, invierno a primavera, primavera a verano, y con cada estación perdía más. Perdí la capacidad de cocinar, olvidaba pasos, ingredientes, a veces incluso por qué estaba en la cocina. Perdí la capacidad de manejar dinero. Los números se volvieron abstractos, sin sentido. Perdí la capacidad de leer libros completos. Podía leer párrafos, a veces páginas, pero la narrativa general se me escapaba. Pero no perdí el amor. Eso permanecía, brillante y claro, incluso cuando todo lo demás se difuminaba. Julián, Clara. Los nombres a veces se me escapaban, pero los sentimientos eran sólidos. Conocía sus rostros, sus voces, la forma en que me hacían sentir segura. Un día de agosto, caluroso, brillante, el tipo de día que duele los ojos, estábamos sentados los tres en la terraza de mi apartamento. Clara leía en voz alta de un libro de poemas de Lorca. Julián sostenía mi mano, y yo escuchaba, dejando que las palabras me lavaran incluso cuando no podía retener su significado completo. «Mamá», dijo Clara de repente, cerrando el libro, «quiero preguntarte algo». ¿Eres feliz? Ahora, en este momento, con todo lo que está pasando. ¿Eres feliz? Era una pregunta complicada. ¿Cómo defines felicidad cuando tu mente se está desintegrando? Cuando cada día trae nuevas pérdidas, nuevas frustraciones. Pero miré a mi hija, mi hermosa, fuerte, compasiva hija, y al hombre que había amado 2 veces en una vida. Y supe la respuesta. Sí, dije, soy feliz, no de la forma que esperaba, no sin miedo o dolor, pero sí, porque estoy amada, porque no estoy sola, porque incluso en esto, en lo peor, hay momentos de gracia. Clara empezó a llorar, y Julián también, y yo probablemente también, aunque no estaba segura por qué todos estábamos llorando. Solo sabía que era bueno, que estaba bien llorar juntos, sentir juntos, existir juntos en este espacio de amor imperfecto pero profundamente real. Séptima parte. El regalo del olvido. En octubre, un año completo desde la exposición, desde que Julián volvió a entrar en mi vida, hubo una segunda exposición. Esta era diferente. No era mi arte, sino el arte de otros, inspirado en mi historia. Clara había organizado todo, trabajando con la galería. Había invitado a artistas locales, estudiantes de bellas artes, cualquiera que quisiera crear algo en respuesta a El color de la memoria y las grabaciones que ella había estado compartiendo, con mi permiso, aunque no siempre recordaba darlo. El tema era amor y memoria. Cómo el amor persiste incluso cuando la memoria falla. Cómo las conexiones humanas trascienden las capacidades cognitivas. Me llevaron a la apertura en silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque a veces olvidaba cómo y era más seguro. Estaba bien vestida, Clara se había asegurado de eso, aunque no podía recordar haberme vestido. La galería estaba llena, música suave, luces tenues y arte, tanto arte.
Había pinturas de parejas mayores tomadas de la mano, sus rostros marcados por el tiempo, pero sus ojos brillantes con reconocimiento. Había esculturas de cerebros transformándose en mariposas. Había instalaciones de video mostrando personas con demencia bailando con sus seres queridos, moviéndose al unísono incluso cuando las palabras fallaban. Y en el centro, en la pared principal, estaba mi propia serie El color de la memoria, completada por Clara usando mis bocetos y notas. Ella había terminado lo que yo ya no podía, honrando mi visión mientras añadía la suya propia. Me llevaron de pieza en pieza. Julián describía cada una cuando yo parecía confundida. Clara sostenía mi mano. Y yo sentía algo. Tal vez no entendía completamente lo que estaba viendo, pero sentía la emoción de ello. El amor contenido en cada pieza. Un hombre joven se acercó, nervioso. Señora Martín, dijo, soy Carlos. Fui su estudiante hace 5 años. Usted me enseñó que el arte no era sobre perfección técnica, sino sobre verdad emocional. Y esta pieza señaló una pintura de un árbol con raíces que se convertían en recuerdos, fragmentados pero hermosos. Esta es mi verdad, sobre mi abuelo, que tuvo Alzheimer, y sobre cómo incluso cuando olvidó mi nombre, nunca olvidó cómo hacerme sentir amado. No estaba segura de recordar a Carlos específicamente, pero asentí, tocando su mano. Gracias, logré decir. Y él entendió. Toda la noche fue así. Personas acercándose, compartiendo sus historias, conectándose no con quien yo había sido, sino con lo que representaba, la fragilidad de la memoria, la resiliencia del amor, la belleza que persiste incluso en la pérdida. Y me di cuenta de algo, que tal vez la enfermedad, esta cosa terrible que me estaba robando a mí misma, también era un regalo en cierto sentido. No el regalo que habría elegido, pero un regalo de todos modos. Me había enseñado lo que realmente importaba, no los logros o las posesiones o incluso las memorias específicas, sino las conexiones, las personas que se quedan, el amor que persiste incluso cuando todo lo demás se desvanece. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, con Clara dormida en el sofá y Julián sentado en la silla junto a mi cama, hablé. Mi voz era más lenta ahora, las palabras llegaban con esfuerzo, pero necesitaba decir esto mientras todavía pudiera. Julián, estoy aquí, mi amor. Quiero que sepas que si olvido, cuando olvide, no significa que no te ame. Él se inclinó hacia adelante tomando mi mano. Lo sé, Isabel, lo sé. El amor, busqué las palabras. El amor no está en el cerebro, está en algún otro lugar, más profundo. En el corazón, ofreció. Sí, en el corazón, en las células, en el alma, tal vez, no sé. Pero sé que aunque olvide tu nombre, aunque olvide mi nombre, esto... Apretó su mano. Esto permanece. Él se inclinó y me besó en la frente, y sentí lágrimas cayendo sobre mi piel, sus lágrimas. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, dijo, y es un privilegio, un honor, estar aquí contigo, ahora y siempre. ¿Lo prometes? Incluso cuando sea difícil, especialmente entonces. Y me dormí así, sostenida por el amor, consciente de que cada día podría ser el último en que reconociera completamente este momento, pero también en paz, sabiendo que estaba amada, que no estaba sola, que incluso en el olvido no estaba perdida. Nórago, 8ª parte, la última grabación. Es marzo ahora, o al menos creo que es marzo. Los días se mezclan. Las estaciones son solo cambios de luz y temperatura que observo, pero no siempre entiendo. Me llamo Isabel, o al menos eso es lo que me dicen. A veces lo creo,
A veces la palabra suena extraña en mi boca, como si perteneciera a otra persona. Hay una chica que viene a verme. Es hermosa. Me sonríe con tanta paciencia. A veces la llamo cariño, porque el nombre se me escapa, pero ella no parece importarle. Me abraza y huelo su perfume, algo floral y fresco, y siento amor. No sé exactamente quién es, pero sé que la amo. Y hay un hombre, mayor, con cabello plateado y ojos que me miran como si yo fuera algo precioso. Me toma de la mano y hablamos. Oero, los exámenes son concluyentes. Recuerdo que miré por la ventana de su consultorio. Era un día brillante, el tipo de día donde la luz hace que todo parezca más nítido, más real. Había una madre joven empujando un cochecito, un anciano alimentando palomas, estudiantes riendo en la parada del autobús. El mundo continuaba, ajeno, mientras el mío se detenía. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Cada caso es diferente, pero con tratamiento podríamos ralentizar la progresión, años quizás, o meses. Imposible predecir con exactitud. Años, meses, palabras que antes significaban algo concreto y ahora sonaban como abstracciones, como conceptos vacíos flotando en el aire. No le dije a Clara inmediatamente: ¿cómo le dices a tu hija de 24 años que su madre se está desvaneciendo? Que la mujer que la crió, que le enseñó a mezclar colores y a ver belleza en las cosas ordinarias, pronto no sabrá quién es ella. Pasé 3 semanas en mi estudio, pintando obsesivamente, como si pudiera capturar cada memoria en el lienzo antes de que se escapara, como si el arte fuera un salvavidas al que pudiera aferrarme mientras me ahogaba. Pinté la casa donde crecí en Granada, el jazmín que trepaba por la pared del patio, el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina, la forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana de mi cuarto cuando tenía 16 años. Pinté a Clara, docenas de veces. Clara bebé, Clara niña, con sus rodillas raspadas y su risa explosiva. Clara adolescente, toda ángulos y rebeldía. Clara ahora, hermosa y fuerte, más sabia de lo que yo era a su edad. Y pinté otros rostros, algunos nítidos, otros borrosos. Personas de mi pasado que sentía que debía recordar, pero cuyos nombres ya se me escapaban en los bordes. Fue durante una de esas sesiones nocturnas, rodeada de lienzos húmedos y el olor penetrante del óleo, cuando encontré la caja. Estaba buscando más pinceles en el armario del fondo del estudio, un espacio que no había organizado en años, cuando mis dedos rozaron una caja de madera que no recordaba haber puesto ahí. Era pequeña, del tamaño de un libro, con grabados florales en la tapa. La abrí. Dentro había cartas, viejas, amarillentas, atadas con un cordel rojo, y encima de ellas un sobre blanco sin sellar, con mi nombre escrito en una caligrafía que hizo que algo en mi pecho se apretara. Isabel. Solo mi nombre, pero la forma en que estaba escrito, con esas íes inclinadas, esa L que se curvaba como una ola, me resultaba dolorosamente familiar. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta estaba fechada de hace 6 meses, exactamente el día antes de mi diagnóstico. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste la caja que dejé en tu estudio hace años, o tal vez significa que tu memoria está empezando a fallar y estás buscando en lugares olvidados. Te prometí esperarte aunque me olvidaras. Y lo haré. Siempre tuyo, Julián. Julián. El nombre me golpeó como una ola. Julián Herrera, mi primer amor. El hombre que dejé ir hace 25 años porque era joven y estúpida y creía que había tiempo infinito para todo. ¿Cómo sabía sobre mi enfermedad antes que yo? ¿Cómo había entrado en mi estudio sin que me diera cuenta?
Me senté en el suelo, rodeada de pinturas a medio terminar, y leí las otras cartas. Eran de hace décadas, de cuando teníamos 20 años y creíamos que el amor era suficiente para construir un mundo. Te vi en la playa esta mañana, pintando las gaviotas. No te acerqué porque sé que necesitas tu soledad creativa, pero quiero que sepas que incluso desde lejos me iluminas. Anoche soñé que envejecíamos juntos, que nuestras manos se arrugaban al mismo tiempo, pero seguían encajando perfectamente. ¿Es absurdo soñar con arrugas a los 22 años? Me dijiste que necesitabas espacio para encontrarte a ti misma. Lo entiendo, lo respeto. Pero, Isabel, ¿qué hago con todo este amor que no tiene a dónde ir? Lloré. Por primera vez desde el diagnóstico, lloré sin control. No por mí ni por Clara, sino por este hombre que había amado con la intensidad tonta de la juventud. Este hombre cuyas cartas había guardado pero luego olvidado, enterradas bajo años de vida vivida sin él. Y ahora él sabía. De alguna manera, él sabía que me estaba olvidando de todo, incluyéndolo a él. Clara finalmente notó que algo andaba mal una tarde de julio. Estábamos en mi estudio. Ella había venido a visitarme después del trabajo. Y yo estaba frente a mi caballete mirando un lienzo en blanco con un pincel suspendido en el aire. Había estado así durante 15 minutos, tal vez más, tiempo suficiente para que ella dejara de revisar su teléfono y me mirara con preocupación. «Mamá», dijo suavemente, «¿qué pasa?» «Nada», respondí automáticamente. «Solo estoy pensando en la composición». Pero no era verdad. La verdad era que había olvidado qué estaba a punto de pintar. No solo el tema específico, sino la intención completa. ¿Por qué había mezclado estos colores en mi paleta? ¿Qué historia quería contar? «Mamá», repitió Clara, y esta vez había algo más en su voz. Miedo, quizás. «Has estado rara últimamente. Olvidaste nuestra cena la semana pasada. Ayer me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo. Y ahora...» «Estoy bien», mentí. Otra vez. Siempre mentí ahora. No, no lo estás. Y necesito que seas honesta conmigo. Dejé el pincel. Me giré para mirarla realmente. Mi hija, mi Clara. Con los ojos de su padre, grandes, cafés, capaces de ver a través de cualquier fachada, y mi nariz, mi barbilla, mi tendencia a morderse el labio inferior cuando estaba ansiosa. «Siéntate», le dije. Ella se sentó en el viejo sofá de terciopelo junto a la ventana, el mismo donde había dormido siestas cuando era niña mientras yo pintaba. Y se lo conté todo. Le conté sobre los olvidos que había estado ignorando durante meses, las llaves perdidas, las palabras que se me escapaban a mitad de conversación, el día que fui al supermercado y de repente no recordaba cómo volver a casa. Le conté sobre el neurólogo, los exámenes, el diagnóstico que había estado cargando sola como un peso que me hundía cada día más profundo. «Alzheimer», dije, y la palabra sonó obscena en el aire tranquilo del estudio. De inicio temprano, raro, pero no imposible. Clara no lloró, al menos no inmediatamente. Se quedó muy quieta, procesando, y vi en su rostro la misma expresión que tenía cuando era niña y trataba de resolver un problema matemático difícil, concentración intensa, una determinación feroz de encontrar la respuesta correcta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «No lo saben. Cada caso es diferente». «¿Tratamiento?». «Hay medicamentos que pueden ralentizar la progresión, pero no hay cura, Clara, solo tiempo, y ese tiempo...» Mi voz se quebró. «Ese tiempo se está acabando». Entonces ella lloró. Vino hacia mí y me abrazó con una fuerza que me recordó que a pesar de todo lo que estaba perdiendo, todavía tenía esto.
este amor, esta conexión que existía más allá de las palabras y los nombres. No voy a dejarte sola en esto, dijo contra mi hombro. Lo vamos a enfrentar juntas. No quiero que tu vida se convierta en cuidarme, dije. Tienes tu trabajo, tus amigos, tu futuro. Mi futuro incluye a mi madre, me interrumpió firmemente. Así que no me pidas que finja que puedo seguir con mi vida normal mientras tú te desvaneces. No voy a hacer eso. Y en ese momento algo cambió. Ya no estaba sola con mi secreto. Y aunque eso me hacía sentir culpable, arrastrándola a mi oscuridad, también me hacía sentir más ligera, como si pudiera respirar completamente por primera vez en meses. Esa noche Clara se quedó. Cocinamos juntas. Bueno, ella cocinó mientras yo cortaba vegetales torpemente, olvidando a mitad del proceso qué se suponía que estaba haciendo, y nos sentamos en la terraza de mi pequeño apartamento cerca de la playa. El mar estaba tranquilo, las olas susurrando secretos antiguos contra la arena. Las luces de Málaga brillaban en la distancia como estrellas caídas. ¿Te acuerdas del verano que pasamos en la casa de la abuela?, preguntó Clara de repente. Tenía como 7 años. Tú pintabas cada mañana en el jardín y yo intentaba imitarte con mis acuarelas. Sonreí. Sí, lo recordaba. O al menos recordaba la esencia de ello. Sol caliente, olor a lavanda, risas. Dijiste que cada color tenía un sentimiento, continuó Clara, que el azul era como estar bajo el agua, seguro y envuelto, que el amarillo era como reír tan fuerte que te dolía el estómago, que el rojo era amor y furia al mismo tiempo, porque las emociones más fuertes siempre eran complicadas. ¿Dije eso? Sí, y desde entonces, cada vez que veo un color, pienso en lo que me enseñaste, que el mundo no es solo visual, es emocional, que el arte no es solo lo que ves, sino lo que sientes. Me tomó la mano. Quiero que hagamos algo, dijo. Quiero que pintes tu vida, cada memoria importante, y quiero que mientras pintas me cuentes las historias. Voy a grabarlas, para que tengas los cuadros y las historias, juntos, para que puedas ver y escuchar quién fuiste. Clara. Por favor, mamá, déjame hacer esto por ti, por nosotras. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Y así comenzó el proyecto. Lo llamamos el color de la memoria. Empezamos con el principio, o al menos con lo que yo recordaba como el principio. Granada, 1990. Yo tenía 20 años y acababa de ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Pinté la Plaza Nueva tal como la recordaba, adoquines irregulares, el sonido del agua de la fuente, músicos callejeros tocando guitarra flamenca, y mientras pintaba le contaba a Clara. Era otoño, octubre creo. Las hojas de los plátanos eran doradas y rojas, y crujían bajo mis pies cuando caminaba desde mi apartamento hasta la escuela cada mañana. Yo era tan joven, Clara, tan increíblemente joven. Creía que tenía todo el tiempo del mundo. ¿Ahí fue donde conociste a mi padre?, preguntó Clara, ajustando la grabadora en la mesita junto a mi caballete. No, a tu padre lo conocí años después en Madrid, pero en Granada conocí a Julián. El nombre salió antes de que pudiera detenerlo, y una vez dicho, no podía retractarme. ¿Quién es Julián? Clara se inclinó hacia adelante, intrigada. Alguien de hace mucho tiempo, dije, mezclando un ocre dorado que capturara exactamente la luz de Granada en otoño. Mi primer amor, el que dejé ir. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque era estúpida, porque tenía 20 años y pensaba que había tiempo infinito para todo, porque quería ser artista y él quería estabilidad y no veía cómo podíamos tener ambas cosas.
Pinté a Julián en la esquina de mi cuadro de Granada, alto, delgado, con ese cabello oscuro que siempre necesitaba un corte y ojos que miraban el mundo como si estuviera lleno de secretos esperando ser descubiertos. Un estudiante de filosofía con una pasión por Kierkegaard y una debilidad por los helados de pistacho. Lo conocí en la biblioteca de la facultad, continué. Yo estaba intentando encontrar un libro sobre teoría del color y él apareció con una escalera, diciendo que los mejores libros siempre estaban en los estantes más altos porque los profesores no querían que fueran demasiado fáciles de encontrar. Clara rió. Suena pretencioso. Lo era, gloriosamente pretencioso, pero también dulce. Me bajó el libro y luego se sentó conmigo durante 3 horas mientras yo tomaba notas, él leyendo su Kierkegaard, compartiendo un silencio que de alguna manera se sentía más íntimo que cualquier conversación. Añadí más detalles al cuadro, la biblioteca con sus ventanas arqueadas, la luz polvorienta de la tarde, 2 figuras jóvenes inclinadas sobre libros como si contuvieran todos los secretos del universo. ¿Lo amaste?, preguntó Clara en voz baja. Sí, admití, con esa intensidad absoluta que solo es posible cuando eres joven y no sabes todavía cómo duele perder. ¿Y él te amó a ti? Creo que sí, aunque nunca hablamos de ello de esa manera. Éramos tan serios entonces, tan preocupados por parecerlos profundos y enigmáticos. Nos escribíamos cartas en lugar de simplemente decirnos las cosas, como si el papel hiciera que nuestros sentimientos fueran más legítimos. Trabajé en el cuadro durante días. Era grande, 2 metros por 1,5 metros, y cada vez que añadía una capa, recordaba algo nuevo. El olor de los libros viejos, el sonido de las campanas de la catedral marcando las horas, la forma en que Julián fruncía el ceño cuando leía, concentrado, completamente absorto, y la tarde que nos besamos por primera vez bajo un cielo de noviembre que amenazaba lluvia, pero nunca cumplía su promesa. Estábamos caminando por el Albaicín, le conté a Clara mientras pintaba las calles empinadas y empedradas. Habíamos ido a ver una exposición en un estudio pequeño y ya era tarde. Él insistió en acompañarme a casa, aunque vivíamos en direcciones opuestas. Caballeroso, comentó Clara con una sonrisa. O tal vez solo quería más tiempo conmigo. Llegamos a mi puerta y había un silencio incómodo. Ese tipo de silencio donde ambos sabemos lo que va a pasar, pero nadie se atreve a dar el primer paso. Y entonces él dijo, Isabel, creo que me he enamorado de la forma en que ves los colores. Eso es muy específico. Era Julián. Todo en él era específico. Y luego me besó y el mundo entero se redujo a ese momento. Sus labios contra los míos, el olor a lluvia en el aire, el sonido distante de alguien tocando la guitarra en una ventana abierta. Pinté ese beso en la esquina superior del cuadro. 2 siluetas contra un cielo gris perla, suspendidas en un momento que se sentía eterno. Pero mientras pintaba, algo extraño sucedió. Empecé a confundir recuerdos. Eso había pasado en noviembre o en febrero. ¿Era el Albaicín o la carrera del Darro? ¿Me había besado primero él o yo? Los detalles se deslizaban entre mis dedos como agua. No importa, dijo Clara cuando me vio frustrada. Lo importante es la emoción, el sentimiento de ese momento. Eso es lo que estamos capturando. Pero para mí sí importaba, porque si no podía confiar en mis propios recuerdos, ¿qué me quedaba? Si el pasado se estaba reescribiendo constantemente en mi mente, ¿quién era yo? El segundo cuadro fue más fácil, o tal vez más doloroso. Todavía no estoy segura. Era de Clara, mi Clara, desde el momento en que nació.
Tenía 25 años cuando te tuve. Le conté mientras mezclaba rosas y rojos suaves para su piel de recién nacida. Tu padre y yo nos habíamos casado el año anterior. No fue un matrimonio de gran pasión, no como lo que tuve con Julián, pero era bueno, estable. Él era arquitecto, práctico, alguien que hacía listas y pagaba las facturas a tiempo, todo lo que yo no era. ¿Lo amabas?, preguntó Clara, y había algo vulnerable en su voz, como si la respuesta pudiera cambiar su comprensión de su propia existencia. Sí, dije honestamente, solo que de una manera diferente, más tranquila. Tu padre me hacía sentir segura, y después de años de incertidumbre artística, de preguntarme si alguna vez lograría algo, esa seguridad se sentía como amor. Pinté el hospital donde nació Clara, el 15 de agosto de 1999, un día tan caluroso que el aire acondicionado se había averiado y las enfermeras llevaban ventiladores portátiles por los pasillos. Pinté a Sebastián, su padre, mi esposo, sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano mientras yo empujaba y gritaba, y finalmente, escuchaba el primer llanto de Clara. «Eras tan pequeña», le dije, 3 kilos exactamente, con tanto pelo negro que las enfermeras bromeaban que parecías una muñeca de porcelana. Y cuando te pusieron en mis brazos por primera vez, supe, con una certeza que nunca había sentido sobre nada, que mi vida se había dividido en dos, el antes de ti y el después de ti. Clara se limpió los ojos discretamente. Pinté escenas de su infancia, su primer paso, tambaleándose hacia mí en la sala de nuestro apartamento en Madrid, mientras su padre grababa en video, su primer día de escuela, con ese uniforme demasiado grande y esa mochila rosa que insistió en llevar aunque apenas podía caminar con ella. Las tardes en el parque, donde ella corría hacia los columpios, y yo la empujaba más y más alto, mientras ella gritaba «¡Más, mami, más!». Pinté el verano que Sebastián murió. Clara tenía 12 años. Fue un accidente de tráfico, repentino, sin sentido, el tipo de tragedia que no puedes preparar porque llega demasiado rápido. Un día él estaba ahí, besándome antes de salir al trabajo, diciéndole a Clara que terminara su tarea antes de jugar. Y al día siguiente, 2 policías estaban en nuestra puerta con expresiones que ya te dicen todo antes de que abran la boca. «Recuerdo ese día perfectamente», dijo Clara en voz baja mientras yo pintaba nuestro apartamento vacío, oscuro, lleno de una tristeza tan densa que parecía tener peso físico. «Recuerdo cómo te sentaste en el suelo de la cocina y simplemente te apagaste, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ti». No sabía cómo seguir, admití. Tenía 37 años, una hija que me necesitaba, y de repente me sentía como si estuviera flotando en el espacio sin gravedad. Tu padre era el ancla, y sin él... «Pero lo hiciste», dijo Clara. «Seguiste, por mí». «Por ti», acordé. «Y por mí también, eventualmente». Empecé a pintar de nuevo. Usé el arte como terapia, como una forma de procesar el dolor, y lentamente, tan lentamente que apenas lo notaba, volví a la vida. Pinté ese retorno también. Los cuadros se volvieron más coloridos a medida que avanzaba la narrativa visual. Oscuros, grises y azules profundos al principio, luego pinceladas de amarillo, después naranjas, finalmente rojos vitales y verdes esperanzadores. «El arte me salvó», le dije a Clara. «Me dio un propósito cuando todo lo demás se sentía sin sentido. Me dio una forma de comunicar lo que no podía decir con palabras. Me dio de vuelta a mí misma». Clara se acercó y abrazó mientras yo pintaba, y en ese abrazo estaba todo el amor de 2 personas que habían sobrevivido juntas a lo imposible. Un mes después de comenzar El color de la memoria,
recibí una invitación inesperada. Una galería pequeña en el centro de Málaga, una que había mostrado mi trabajo años atrás, quería hacer una exposición retrospectiva de mi carrera, 20 años de pinturas, desde mis primeros trabajos experimentales hasta las series más recientes. No sé si es buena idea, le dije a Clara cuando me mostró la invitación. Con todo lo que está pasando, es exactamente por eso que deberías hacerlo, insistió. Es una oportunidad para que la gente vea tu trabajo, para que entienda quién eres como artista, y tal vez, vaciló, tal vez sea tu última oportunidad para hacer algo así. No dijo antes de que olvides cómo pintar, pero ambas lo pensamos. Acepté. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparación. Clara se convirtió en mi asistente no oficial, ayudándome a catalogar pinturas, a escribir descripciones, a elegir qué obras incluir. Y cuando yo olvidaba cosas, el título de un cuadro, el año en que lo pinté, la historia detrás de él, ella estaba ahí para recordármelo, basándose en las grabaciones que habíamos estado haciendo. La apertura de la exposición fue un viernes de octubre, otoño de nuevo, como aquel otro otoño hace tanto tiempo en Granada. Llegué temprano a la galería, nerviosa de una manera que no había estado en años. Había algo definitivo en esto, como si estuviera presentando no solo mi arte, sino mi vida entera para juicio público. Las pinturas se veían hermosas contra las paredes blancas de la galería. Había organizándolas cronológicamente, una progresión visual de quién había sido a lo largo de 2 décadas. Los primeros trabajos, abstractos, caóticos, llenos de color violento, de mis 20s, los paisajes más tranquilos de mis 30s, cuando había encontrado un cierto equilibrio, y las series más recientes, de El color de la memoria, que todavía estaban en proceso, pero que la galería había querido incluir de todos modos. La gente empezó a llegar alrededor de las 7. Amigos, otros artistas, críticos locales, extraños que habían visto el anuncio. Clara estaba a mi lado, presentándome discretamente a personas cuyos nombres yo inevitablemente olvidaba segundos después. Y entonces lo vi. Estaba de pie frente a mi cuadro de Granada, el primero de la serie, con la plaza nueva y la biblioteca y las 2 figuras jóvenes perdidas en sus libros. Incluso de espaldas lo reconocí inmediatamente. La forma en que se paraba, ligeramente inclinado hacia la izquierda. El cabello, ahora más canoso que oscuro, pero aún un poco demasiado largo. Las manos en los bolsillos, contemplativo. Julián. Mi corazón se detuvo. Literalmente se sintió como si se detuviera por un latido completo antes de volver a la vida con una fuerza que me dejó sin aliento. Se giró, como si sintiera mi mirada, y nuestros ojos se encontraron a través del espacio abarrotado de la galería. Sonrió, esa misma sonrisa medio tímida, medio traviesa que recordaba de hace 25 años, y empezó a caminar hacia mí. Isabel, dijo cuando llegó frente a mí, y su voz era exactamente como la recordaba, profunda, cálida, con un toque de humor en los bordes. Has estado pintando nuestras memorias. Julián. Su nombre salió como un susurro. ¿Qué haces aquí? Vi el anuncio de la exposición. No podía no venir. Sus ojos, todavía esos ojos que veían demasiado, me estudiaron con una mezcla de alegría y preocupación. ¿Cómo estás? Era una pregunta simple, pero cargada, porque de alguna manera él sabía. La carta. La promesa de esperar incluso si yo lo olvidaba. Estoy bien, mentí automáticamente. Luego me reí sin humor. No, eso no es verdad. Estoy complicada. Clara apareció a mi lado, protectora. Hola, dijo, extendiendo la mano.
Soy Clara, la hija de Isabel. Julián Herrera, respondió estrechando su mano. Un viejo amigo de tu madre. El viejo amor, corregí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Clara sabe de ti, le he estado contando todo mientras pinto. Algo brilló en los ojos de Julián. Alegría, tal vez, o alivio. ¿Podemos hablar?, preguntó. No tiene que ser ahora si estás ocupada con la exposición, pero pronto. Hay cosas que necesito decirte. Miré a Clara, quien asintió levemente. Mañana, dije. Ven a mi estudio mañana por la tarde. Ahí estaré. Se quedó en la exposición durante 1 hora más, deteniéndose frente a cada cuadro, leyendo las descripciones, estudiando los detalles. Lo observé discretamente, preguntándome qué veía él en estas pinturas, si podía ver las historias escondidas entre las pinceladas, si podía ver a la chica que había sido y la mujer en la que me había convertido. Antes de irse, se detuvo de nuevo frente al cuadro de Granada. Este, dijo sin volverse, es mi favorito, porque recuerdo ese día, recuerdo exactamente cómo me sentí sentado en esa biblioteca contigo, como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos nosotros dos, y nuestros libros y esa luz de polvo dorado. Yo también lo recuerdo, dije, uniéndome a él. O al menos recuerdo la emoción de ello. Los detalles se están volviendo borrosos. Él me miró entonces, y en su mirada había tanta ternura que tuve que desviar la vista. Los detalles no importan, dijo suavemente. Lo que importa es esto, señaló el cuadro. La esencia, el sentimiento. Eso nunca se borra, Isabel, incluso cuando todo lo demás se vaya. Y luego se fue, dejándome con un corazón que latía demasiado rápido y una mente llena de preguntas que no estaba segura de querer responder. Ayer olvidé el nombre de mi hija. Estaba frente a mí con la misma sonrisa que tenía cuando era niña, sosteniendo una taza de café y mirándome con una paciencia que me dolió. Yo la observaba intentando recordar, no su rostro, no su voz, eso todavía lo tengo, sino su nombre, 3 sílabas, siempre tan fáciles de pronunciar, pero en ese momento se convirtieron en un abismo. ¿Estás bien, mamá?, me dijo. Asentí, sonreí, y fingí que sí, fingí que me acordaba, fingí que el mundo no se me estaba borrando letra por letra. Clara. Su nombre es Clara. Lo recordé 3 segundos después, pero esos 3 segundos fueron un siglo, un océano, un precipicio donde pude ver mi futuro entero, un lugar donde las personas que amo se convertirán en rostros familiares sin nombres, en voces que conozco pero no puedo identificar, en historias que sé que viví pero ya no puedo contar. Me llamo Isabel Martín. Tengo 49 años, soy pintora, madre, mujer, y hace 6 meses un neurólogo con voz demasiado suave me dijo que tengo Alzheimer de inicio temprano. Es raro a su edad, dijo, como si eso fuera un consuelo. Clara estaba en el estudio cuando llegó organizando pinceles. Le lancé una mirada significativa. Ya me voy, dijo, recogiendo su bolso, pero antes de salir se acercó a Julián. Cuida de ella, dijo en voz baja pero firme. No sé qué pasó entre ustedes hace años, pero ella está frágil ahora, así que por favor, sea lo que sea que tengas que decir, sé gentil. Lo seré, prometió Julián. Siempre lo he sido con tu madre. Clara se fue, dejándonos solos en medio de lienzos a medio terminar y el olor familiar del óleo y trementina. ¿Café?, ofrecí, necesitando algo que hacer con mis manos nerviosas. Me encantaría. Preparé 2 tazas en la pequeña cocina anexa al estudio. Mis manos temblaban levemente. No estaba segura si por la enfermedad o por los nervios, y derramé un poco de leche. Julián apareció silenciosamente detrás de mí
y tomó suavemente la taza de mis manos. Déjame, dijo. Nos sentamos en el sofá junto a la ventana, el mismo donde Clara y yo habíamos tenido tantas conversaciones. El mar brillaba bajo el sol de la tarde, las olas constantes, eternas, indiferentes a nuestros pequeños dramas humanos. No sé por dónde empezar, dije finalmente. Yo tampoco, admitió con una sonrisa. He planeado este momento 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras cuidadosamente elegidas se han evaporado. ¿Cómo supiste?, pregunté directamente. Sobre mi enfermedad. Tu carta estaba fechada justo antes de mi diagnóstico. Él suspiró, girando la taza de café entre sus manos. No lo sabía con certeza, no entonces, pero hace un año te vi en el mercado. Tú no me viste, estabas comprando frutas concentrada, pero yo te observé. Y noté algo, la forma en que te detuviste a mitad de alcanzar una naranja, confundida, como si hubieras olvidado qué estabas haciendo. La forma en que el vendedor te habló 2 veces antes de que respondieras. Pequeñas cosas, pero las reconocí. ¿Las reconociste? Mi madre tuvo Alzheimer, dijo en voz baja. Murió hace 3 años. Pasé los últimos 5 años de su vida cuidándola, viéndola desvanecerse poco a poco. Así que cuando te vi ese día, vi las señales tempranas y tuve miedo por ti. Me quedé sin palabras. No sabía que su madre había muerto, que había pasado por eso. Quise acercarme ese día, continuó. Pero han pasado tantos años, Isabel. No sabía si querrías verme, si aún pensabas en mí, si tenías familia, esposo, una vida que yo interrumpiría. Así que solo te observé y decidí escribir esa carta, dejarla donde eventualmente la encontrarías. ¿Cómo entraste a mi estudio? No lo hice. Le pedí a la dueña del edificio, doña Mercedes, ¿la recuerdas?, que la pusiera ahí por mí. Le dije que era una sorpresa romántica. Ella pensó que era adorable. No pude evitar reír ante eso. Doña Mercedes siempre había sido una romántica empedernida. Entonces has estado esperando todo este tiempo. ¿Por qué? Julián me miró directamente, sin esquivar. Porque nunca dejé de amarte, Isabel, ni un solo día en 25 años. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron y expandieron. Julián, déjame terminar, dijo gentilmente. Necesito decir esto. Cuando te fuiste, cuando decidiste que necesitabas encontrarte a ti misma, seguir tu arte, vivir sin las restricciones de una relación, lo acepté. Te amaba demasiado para retenerte. Pero eso no significó que dejara de amarte. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando el mar. Me casé, continuó, 5 años después de que nos separamos, con una mujer buena llamada Teresa. Tuvimos un matrimonio decente, sin pasión ardiente, pero con afecto. Nos divorciamos hace 8 años, sin drama, sin resentimiento. Simplemente reconocimos que estábamos viviendo vidas paralelas que nunca realmente se tocaban. ¿Hijos?, pregunté. No, Teresa no podía tener hijos y nunca consideramos adopción seriamente. Creo que en el fondo, ninguno de los dos estaba completamente comprometido con el futuro que fingíamos estar construyendo. Volvió al sofá, pero esta vez se sentó más cerca de mí. He tenido una buena vida, Isabel. No me malinterpretes. Viajé, escribí. Soy profesor de filosofía en la Universidad de Granada ahora. Tuve amigos, experiencias, momentos de alegría. Pero siempre había un espacio en mi corazón que tenía tu forma. Y cuando te vi ese día en el mercado, cuando vi que podrías estar enferma, supe que no podía dejar pasar más tiempo sin al menos intentar volver a entrar en tu vida. ¿Pero por qué? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas.
¿Por qué ahora, cuando me estoy desvaneciendo? ¿Por qué no hace años, cuando todavía era completa? Él tomó mis manos, y en ese contacto simple había décadas de anhelo. Porque ahora es cuando me necesitas, y porque prefiero tenerte incompleta que no tenerte en absoluto, porque el amor no es solo para los momentos perfectos y las personas enteras, el amor es para esto también, para la enfermedad, para el olvido, para las partes difíciles que la mayoría de la gente evita. No quiero que me veas así, susurré. No quiero que me recuerdes desintegrándome. Isabel, dijo con tal firmeza que levanté la vista para encontrar sus ojos. Ya vi a mi madre pasar por esto. Sé exactamente lo que viene, y si elijo estar aquí, es con ojos completamente abiertos. No soy un idiota romántico que piensa que el amor puede curar el Alzheimer. Sé que no puede. Pero el amor puede hacer que el viaje sea menos solitario, para ti y para mí. Te prometí esperarte, aunque me olvidaras, citó de su carta. Y lo digo en serio, cada día que nos queda. Lloré entonces, lloré por todo lo perdido y todo lo encontrado, por los 25 años que pasamos separados, por el tiempo que nos quedaba, que se medía en meses o años, pero que ya sentía insuficiente. Por este hombre que me había amado a través del silencio y la distancia, y ahora me ofrecía su presencia en el momento más aterrador de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda siendo yo misma, dije contra su hombro. El doctor dice que la progresión es impredecible, podría ser rápida, podría ser gradual, pero eventually olvidaré quién soy, olvidaré a Clara, te olvidaré a ti. Lo sé. ¿Y aún así quieres quedarte? Especialmente por eso, porque cuando olvides, alguien necesita recordar por ti, y yo puedo hacer eso, Isabel, puedo ser tu memoria. Julián se convirtió en parte de mi vida con una facilidad que me sorprendió, como si los 25 años de separación fueran simplemente un paréntesis que ahora estábamos cerrando. Venía al estudio 3 o 4 veces por semana. A veces me ayudaba a pintar, preparando lienzos, mezclando colores, limpiando pinceles cuando yo olvidaba dónde los había dejado. Otras veces simplemente se sentaba y leía mientras yo trabajaba, su presencia tranquila pero reconfortante. Y hablábamos. Dios, ¿cómo hablábamos? Llenando todos esos años perdidos con historias, confesiones, reflexiones. ¿Te arrepientes?, le pregunté una tarde mientras yo pintaba y él organizaba mi caótica colección de tubos de pintura. ¿De no haberte quedado conmigo cuando teníamos 20 años? Él consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de dejarte ir tan fácilmente, de no haber luchado más por nosotros, pero no me arrepiento de las experiencias que tuve, las cosas que aprendí, la persona en la que me convertí. Creo que ambos necesitábamos vivir nuestras propias vidas primero. El problema es que luego esperamos demasiado para volver a encontrarnos. O tal vez este es el momento correcto, sugerí. Tal vez necesitábamos todo lo que pasó, tu matrimonio, el mío, nuestras carreras, nuestras pérdidas, para llegar a este punto donde podemos apreciar esto completamente. ¿Incluso con la enfermedad? Especialmente con la enfermedad, porque ahora no tengo tiempo para pretensiones o miedos. Solo puedo ser honesta, solo puedo decir la verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Isabel? Dejé el pincel y me volví para mirarlo. Que nunca dejé de amarte tampoco, que me casé con Sebastián porque era seguro y práctico, y después de ti necesitaba eso, pero que ningún día pasó sin que me preguntara qué estarías haciendo, si pensabas en mí, si habías encontrado a alguien que te hiciera más feliz de lo que yo pude. Nadie me hizo más feliz que tú,
dijo simplemente, y nos besamos. Después de 25 años, nos besamos de nuevo. Fue diferente, más lento, más suave, cargado con el peso de todo lo vivido, pero también era exactamente igual. La misma electricidad, la misma sensación de estar en casa. Clara, para su crédito, aceptó la presencia de Julián con gracia. «Si te hace feliz, mamá, entonces me hace feliz a mí», dijo cuando le pregunté qué pensaba de él. «Y honestamente, desde que está aquí pareces más ligera, como si parte de la carga se hubiera levantado». Tenía razón. Con Julián podía ser vulnerable de una manera que no podía con Clara. Con mi hija siempre trataba de ser fuerte, de protegerla de lo peor de mi deterioro. Pero con Julián podía admitir cuando estaba confundida, cuando tenía miedo, cuando los días malos me hacían querer rendirme. Él me sostenía a través de eso. Literalmente, a veces, cuando el miedo me paralizaba tanto que no podía moverme. «Respira», me decía. «Solo respira, estoy aquí». Y era suficiente. Quinta parte. El descenso. Los siguientes 6 meses fueron como vivir en 2 realidades simultáneas. En una realidad estaba completando el color de la memoria, pintando con una urgencia febril, consciente de que cada día podría ser el último en que mis manos obedecieran completamente a mi cerebro. Los cuadros se acumulaban: mi infancia en Granada, mi relación con Sebastián, el nacimiento de Clara, la muerte, el duelo, el renacimiento. Y ahora, pintando también a Julián, nuestro pasado y nuestro presente, fusionados en imágenes que capturaban no los detalles exactos, sino la verdad emocional de lo que habíamos compartido. En la otra realidad, mi mente se estaba fragmentando. Los olvidos se volvieron más frecuentes, no solo nombres ahora, sino secuencias enteras. Me despertaba sin saber qué día era. Ponía agua a hervir y la encontraba evaporada horas después, sin recordar haberla puesto. Llamaba a Clara 3 veces en una hora, repitiendo la misma pregunta, confundida cuando ella me decía que ya habíamos hablado de eso. El doctor aumentó mi medicación, agregó nuevos medicamentos, me envió a terapia cognitiva, donde hacía ejercicios diseñados para mantener mi mente ágil, rompecabezas, juegos de memoria, asociaciones de palabras. Era degradante y necesario en igual medida. Julián venía conmigo a las citas. Se sentaba en la sala de espera con un libro, esperando pacientemente, y después nunca me preguntaba cómo había ido a menos que yo quisiera hablar de ello. Una tarde, después de una sesión particularly frustrante, donde no había podido recordar el nombre de objetos simples, tenedor, silla, ventana, me derrumbé en el coche. «No puedo hacer esto», sollozaba. «No puedo convertirme en una carga. No puedo hacer que ustedes me vean desaparecer pieza por pieza». Julián detuvo el coche en un mirador sobre el mar. Apagó el motor y se volvió hacia mí. «Isabel, mírame». Levanté la vista, lágrimas corriendo por mis mejillas. «Tú no eres una carga, eres la mujer que amo. Y sí, esto es difícil. Es aterrador y doloroso, y hay días en que yo también quiero rendirme. Pero la alternativa, no estar aquí, no pasar este tiempo contigo, es peor, mucho peor». «¿Y cuando no me reconozcas? ¿Cuando te mire como a un extraño?». Su voz se quebró levemente. «Entonces te recordaré quién soy, una y otra vez, todos los días. Y si eso no funciona, al menos estaré ahí, para que no estés sola». «No eres real», susurré. «Nadie es así de bueno». «No soy bueno, Isabel. Solo soy alguien que aprendió con mi madre que el amor no es solo para los tiempos fáciles, y que algunas oportunidades, como esta, contigo, no se repiten. No voy a desperdiciar ni un solo día que nos quede».
Hubo momentos buenos también, días donde mi mente era clara, donde podía pintar durante horas sin confusión, donde podía tener conversaciones complejas y reír y sentirme casi normal. En uno de esos días buenos, Julián me llevó a Granada. «Quiero que veas algo», dijo misteriosamente cuando me recogió temprano en la mañana. Condujimos las 2 horas hacia el interior, el paisaje español desfilando por la ventana, campos de olivos, pueblos blancos encaramados en colinas, el cielo infinitamente azul. Llegamos a Granada cerca del mediodía. El olor familiar de la ciudad me golpeó inmediatamente. Pan horneándose, azahar de los naranjos, ese particular aroma a historia que solo las ciudades antiguas tienen. Julián me llevó directamente al Albaicín, por las calles estrechas y empinadas que recordaba haber caminado cuando tenía 20 años. Mi corazón latía más rápido, por el esfuerzo, pero también por la anticipación. Nos detuvimos frente a un edificio que reconocí instantáneamente, el edificio donde había vivido como estudiante. ¿Cómo? Llamé al propietario, explicó Julián. El apartamento está vacío en este momento. Accedió a dejarnos entrar. Subimos las escaleras, 3 pisos sin ascensor, y cuando Julián abrió la puerta, el pasado se derramó sobre mí como una ola. Era más pequeño de lo que recordaba, o tal vez yo era más grande ahora, pero la distribución era la misma. Una habitación principal con ventanas altas, una cocina diminuta, un baño con azulejos azules y blancos. «Aquí fue donde te besé por segunda vez», dijo Julián señalando la ventana. «Estábamos mirando las estrellas y tú estabas hablando de Van Gogh, de cómo capturaba el movimiento del cielo, y yo no podía concentrarme en tus palabras porque todo en lo que podía pensar era en besarte de nuevo». Caminé por el espacio vacío, mis dedos rozando las paredes, tratando de capturar memorias que se sentían tanto sólidas como efímeras. «Pinté mi primera serie aquí», dije. «Abstracciones en azul y dorado. Terribles, probablemente, pero en ese momento pensé que eran geniales. Las recuerdo. Las mostré a todos mis amigos, tan orgulloso, diciéndoles que mi novia era una artista brillante. «Tu novia», repetí con una sonrisa. Éramos tan serios acerca de no etiquetarnos. Decíamos que las etiquetas limitaban, que éramos almas conectadas o algo igualmente pretencioso. «Éramos idiotas», rió Julián, idiotas enamorados que pensaban que podíamos reinventar cómo funcionaban las relaciones. Nos sentamos en el suelo junto a la ventana, mirando la vista, tejados de terracota, la Alhambra distante, montañas más allá, y por un momento el tiempo se detuvo. O tal vez se plegó sobre sí mismo, el pasado y el presente existiendo simultáneamente. «Gracias», le dije, «por traerme aquí, por recordarme quién era cuando todo era posible». «Todavía eres esa persona, Isabel. La enfermedad no cambia eso, no cambia tu esencia». «¿Tú crees?» «Lo sé». Nos quedamos ahí durante horas, hablando, recordando, a veces simplemente sentados en silencio. Y cuando finalmente nos fuimos, me sentí más completa de lo que me había sentido en meses, como si ese viaje hubiera sido una especie de peregrinaje, un regreso a mi yo más joven, un reconocimiento de todo lo que había sido y todavía era. Fue en febrero cuando las cosas empeoraron significativamente. Estaba en el estudio intentando pintar, cuando de repente no pude recordar cómo sostener el pincel correctamente. Miraba mi mano, el pincel, el lienzo, y nada tenía sentido. La conexión entre intención y acción se había roto. Empecé a hiperventilar, el pánico elevándose como una marea. Clara estaba ahí, gracias a Dios, Clara estaba ahí.
y me guió suavemente lejos del caballete. Me sentó, me habló con voz tranquila hasta que pude respirar de nuevo. No puedo pintar, dije cuando finalmente pude hablar. Ya no puedo pintar. No hoy, corrigió gentilmente, pero tal vez mañana o la próxima semana. Pero sabíamos ambas que no era verdad. Esto no era un mal día. Era el principio del fin de quien había sido. Llamamos a Julián. Él vino inmediatamente, dejando su clase a mitad, y me encontró sentada en el suelo rodeada de pinturas terminadas, llorando. Se acabó, le dije. Mi vida como artista se acabó. Él se sentó a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Tu vida como artista nunca se acaba, Isabel. Está aquí. Señaló las pinturas que nos rodeaban. Está en cada lienzo que creaste, en cada estudiante que enseñaste a ver el mundo a través del color. Eso es permanente, eso permanece. Pero yo quería más tiempo, quería terminar la serie, quería... Lo sé, lo sé. Los siguientes días fueron oscuros. Caí en una depresión que hacía que levantarme de la cama pareciera imposible. Los medicamentos ayudaban un poco, pero principalmente era Julián y Clara quienes me mantenían a flote. Clara se mudó temporalmente a mi apartamento, durmiendo en el sofá, asegurándose de que comiera, de que tomara mis medicinas, de que no me quedara atrapada en espirales de desesperación. Julián venía cada día, después del trabajo, trayendo comida, libros, historias de su día que me distraían brevemente de mi propia mente traicionera. Y lentamente, muy lentamente, encontré una nueva normalidad. No podía pintar, pero podía apreciar arte. Julián me llevaba a museos, galerías, espacios públicos con murales. Me sentaba frente a cuadros durante horas, absorbiendo colores y formas, dejando que el arte de otros me llenara de una manera que el mío ya no podía. No podía escribir claramente, pero podía dictar. Clara compró una grabadora mejor y empecé a grabar no solo memorias, sino pensamientos, reflexiones sobre la vida y el arte y el amor y la pérdida. Quiero que esto sea mi legado también, le dije a Clara. Estas palabras, para cuando ya no pueda formar oraciones coherentes, estas grabaciones mostrarán quién era cuando todavía podía articular mis pensamientos. Y así mi proyecto cambió. El color de la memoria se convirtió en algo más grande, no solo pinturas, sino grabaciones, fotografías, cartas, un archivo completo de una vida antes de que esa vida se disolviera en niebla. Las estaciones cambiaron, invierno a primavera, primavera a verano, y con cada estación perdía más. Perdí la capacidad de cocinar, olvidaba pasos, ingredientes, a veces incluso por qué estaba en la cocina. Perdí la capacidad de manejar dinero. Los números se volvieron abstractos, sin sentido. Perdí la capacidad de leer libros completos. Podía leer párrafos, a veces páginas, pero la narrativa general se me escapaba. Pero no perdí el amor. Eso permanecía, brillante y claro, incluso cuando todo lo demás se difuminaba. Julián, Clara. Los nombres a veces se me escapaban, pero los sentimientos eran sólidos. Conocía sus rostros, sus voces, la forma en que me hacían sentir segura. Un día de agosto, caluroso, brillante, el tipo de día que duele los ojos, estábamos sentados los tres en la terraza de mi apartamento. Clara leía en voz alta de un libro de poemas de Lorca. Julián sostenía mi mano, y yo escuchaba, dejando que las palabras me lavaran incluso cuando no podía retener su significado completo. «Mamá», dijo Clara de repente, cerrando el libro, «quiero preguntarte algo». «¿Mm? ¿Eres feliz? Ahora, en este momento, con todo lo que está pasando, ¿eres feliz?» Era una pregunta complicada.
¿Cómo defines felicidad cuando tu mente se está desintegrando? Cuando cada día trae nuevas pérdidas, nuevas frustraciones. Pero miré a mi hija, mi hermosa, fuerte, compasiva hija, y al hombre que había amado 2 veces en una vida. Y supe la respuesta. Sí, dije, soy feliz, no de la forma que esperaba, no sin miedo o dolor, pero sí, porque estoy amada, porque no estoy sola, porque incluso en esto, en lo peor, hay momentos de gracia. Clara empezó a llorar, y Julián también, y yo probablemente también, aunque no estaba segura por qué todos estábamos llorando. Solo sabía que era bueno, que estaba bien llorar juntos, sentir juntos, existir juntos en este espacio de amor imperfecto pero profundamente real. En octubre, un año completo desde la exposición, desde que Julián volvió a entrar en mi vida, hubo una segunda exposición. Esta era diferente. No era mi arte, sino el arte de otros, inspirado en mi historia. Clara había organizado todo, trabajando con la galería. Había invitado a artistas locales, estudiantes de bellas artes, cualquiera que quisiera crear algo en respuesta a el color de la memoria y las grabaciones que ella había estado compartiendo, con mi permiso, aunque no siempre recordaba darlo. El tema era amor y memoria, cómo el amor persiste incluso cuando la memoria falla, cómo las conexiones humanas trascienden las capacidades cognitivas. Me llevaron a la apertura en silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque a veces olvidaba cómo y era más seguro. Estaba bien vestida, Clara se había asegurado de eso, aunque no podía recordar haberme vestido. La galería estaba llena, música suave, luces tenues y arte, tanto arte. Había pinturas de parejas mayores tomadas de la mano, sus rostros marcados por el tiempo, pero sus ojos brillantes con reconocimiento. Había esculturas de cerebros transformándose en mariposas. Había instalaciones de video mostrando personas con demencia bailando con sus seres queridos, moviéndose al unísono incluso cuando las palabras fallaban. Y en el centro, en la pared principal, estaba mi propia serie El color de la memoria, completada por Clara usando mis bocetos y notas. Ella había terminado lo que yo ya no podía, honrando mi visión mientras añadía la suya propia. Me llevaron de pieza en pieza. Julián describía cada una cuando yo parecía confundida. Clara sostenía mi mano, y yo sentía algo. Tal vez no entendía completamente lo que estaba viendo, pero sentía la emoción de ello, el amor contenido en cada pieza. Un hombre joven se acercó, nervioso. «Señora Martín», dijo, «soy Carlos. Fui su estudiante hace 5 años. Usted me enseñó que el arte no era sobre perfección técnica, sino sobre verdad emocional. Y esta pieza», señaló una pintura de un árbol con raíces que se convertían en recuerdos, fragmentados pero hermosos. «Esta es mi verdad sobre mi abuelo, que tuvo Alzheimer, y sobre cómo incluso cuando olvidó mi nombre, nunca olvidó cómo hacerme sentir amado». No estaba segura de recordar a Carlos específicamente, pero asentí tocando su mano. «Gracias», logré decir. Y él entendió. Toda la noche fue así. Personas acercándose, compartiendo sus historias, conectándose no con quien yo había sido, sino con lo que representaba. La fragilidad de la memoria, la resiliencia del amor, la belleza que persiste incluso en la pérdida. Y me di cuenta de algo, que tal vez la enfermedad, esta cosa terrible que me estaba robando a mí misma, también era un regalo en cierto sentido. No el regalo que habría elegido, pero un regalo de todos modos. Me había enseñado lo que realmente importaba. No los logros o las posesiones o incluso las memorias específicas, sino las conexiones, las personas que se quedan,
el amor que persiste incluso cuando todo lo demás se desvanece. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, con Clara dormida en el sofá y Julián sentado en la silla junto a mi cama, hablé. Mi voz era más lenta ahora, las palabras llegaban con esfuerzo, pero necesitaba decir esto mientras todavía pudiera. Julián, estoy aquí, mi amor. Quiero que sepas que si olvido, cuando olvide, no significa que no te ame. Él se inclinó hacia adelante, tomando mi mano. Lo sé, Isabel, lo sé. El amor, busqué las palabras, el amor no está en el cerebro, está en algún otro lugar, más profundo. En el corazón, ofreció. Sí, en el corazón, en las células, en el alma, tal vez. No sé, pero sé que aunque olvide tu nombre, aunque olvide mi nombre, esto, apretó su mano, esto permanece. Él se inclinó y me besó en la frente, y sentí lágrimas cayendo sobre mi piel, sus lágrimas. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, dijo, y es un privilegio, un honor, estar aquí contigo, ahora y siempre. ¿Lo prometes? Incluso cuando sea difícil, especialmente entonces. Y me dormí así, sostenida por el amor, consciente de que cada día podría ser el último en que reconociera completamente este momento, pero también en paz, sabiendo que estaba amada, que no estaba sola, que incluso en el olvido no estaba perdida. Octava parte. La última grabación. Es marzo ahora, o al menos creo que es marzo. Los días se mezclan. Las estaciones son solo cambios de luz y temperatura que observo, pero no siempre entiendo. Me llamo Isabel, o al menos eso es lo que me dicen. A veces lo creo. A veces la palabra suena extraña en mi boca, como si perteneciera a otra persona. Hay una chica que viene a verme. Es hermosa. Me sonríe con tanta paciencia. A veces la llamo cariño porque el nombre se me escapa, pero ella no parece importarle. Me abraza y huelo su perfume, algo floral y fresco, y siento amor. No sé exactamente quién es, pero sé que la amo. Y hay un hombre, mayor, con cabello plateado y ojos que me miran como si yo fuera algo precioso. Me toma de la mano y hablamos, o al menos él habla. Su voz es tranquila, como el mar por la noche. Me lee poemas. A veces me cuenta historias de una chica que pintaba y un chico que leía filosofía. Es una buena historia. Me gusta escucharla. A veces, cuando me mira, lloro. No sé por qué. Él simplemente me seca las lágrimas y me besa la frente y dice, «Estoy aquí, Isabel, sigo aquí». Hoy me siento Clara. Por un momento, la niebla se ha disipado. Clara puso esta grabadora en mi mano. Dijo, «Por si quieres decir algo». Y quiero. Si estás escuchando esto, Clara, Julián, significa que ya no puedo encontrar las palabras. Significa que la Isabel que conocieron se ha ido. No tengan miedo y no estén tristes por mí. He vivido, he amado, he pintado. ¿Qué más se puede pedir? Clara, mi vida, mi obra maestra. No dejes que esto te defina. No dejes que mi olvido se convierta en tu carga. Recuerda las risas, recuerda los colores, recuerda que el amor que te tengo es más grande que cualquier enfermedad, es más grande que mi cerebro, está en tus huesos, eres mi verdad. Y Julián, mi principio y mi fin. Viniste y me recordaste cómo se sentía estar completa, justo cuando empezaba a romperme. Me diste el regalo más grande, tu presencia, no me huiste. Sostuviste mi mano mientras me desvanecía y me trataste como si todavía estuviera entera. Te prometí esperarte, aunque me olvidaras, dijiste en tu carta, y yo te amé, incluso cuando olvidé cómo amar. Si algún día olvido quién soy, recuérdenme ustedes, porque el amor no se borra, solo se transforma. Si te gusta la historia,
Comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.